Ya llegó el pelunchas otra vez. Hijos. Fíjese que hoy tenemos un tema medio escabroso, mis chavos. Fíjese cómo va a estar la onda porque de antemano quiero decir que no quiero sacar a nadie de su creencia. Simplemente estamos analizando datos. Esa es la verdad. Esa es la mera verdura, mis chavos. Guachen, porque esto se está poniendo pelón, mi chavo, así como el pelón, hijo. ¿Me puedes decir en el Nuevo Testamento dónde viene Claro, Espíritu estoy Santo? aquí. Sí. El Espíritu Santo es una figura central en la teología cristiana. Se le suele describir como la tercera persona de la Trinidad, junto con Dios Padre y Jesús. Si quieres puedo explicarte más sobre sus roles o cómo se interpreta en diferentes tradiciones. ¿Hay algún aspecto que te interese particularmente? En el Antiguo Testamento, ¿en dónde sale Espíritu Santo? Sí, aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis 1, cuando se dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas, o en Isaías 11, donde se habla del Espíritu del Señor que reposará sobre el Mesías. Si tienes algún pasaje específico en mente, puedo ayudarte a revisarlo con más detalle. Bueno, si recuerden que ya les he dicho que si no tenemos información, pues ya pelo dientes, mi chavo. ¿Qué tenemos que hacer? Investigation. Bueno, ahora dime si en la Biblia hebrea viene como tal Espíritu Santo. O sea, Ruach HaKodesh. HaKodesh. Buena pregunta. En la Biblia hebrea el término original que se usa es Ruach HaKodesh, que se traduce como Espíritu Santo. Aparece en algunos pasajes, pero no con exactitud y con esa fórmula en toda la Biblia. Es un concepto que se va desarrollando y a veces solo se usa Ruach, que significa viento o espíritu. Así que sí, está ahí, pero no siempre con esa fórmula exacta. O sea que en la Biblia hebrea no viene como una persona el Espíritu Santo, ¿o sí? Exacto. Ese es un matiz importante. En la Biblia hebrea el espíritu Ruach tiende a ser una fuerza, una presencia activa de Dios, pero no se le describe como una persona con voluntad independiente, como ocurre en el Nuevo Testamento. Ahí es donde se va desarrollando el concepto de la Trinidad y se le entiende como una persona divina. En algunas otras culturas religiosas existe ese Dios trino. Sí, de hecho hay varias tradiciones que tienen ideas de divinidad múltiple o triada. Por ejemplo, en el hinduismo tienes la trinidad de Brahma, Vishnu y Shiva. En el budismo esotérico también hay triadas de deidades. Y en algunas religiones mesoamericanas hay dioses asociados con ciclos o aspectos que forman tríadas. Así que sí, es un patrón que se ve en distintas culturas. Ese patrón, ¿cuál es el más antiguo? Esa es una buena pregunta, y es un poco difícil de precisar porque las evidencias son fragmentarias. Pero las triadas en el hinduismo, por ejemplo, con Brahma, Vishnu y Shiva, son muy antiguas, probablemente de hace más de 2000 o 3000 años. Pero las ideas de tríadas o de dioses múltiples también se ven en civilizaciones antiguas como Egipto o Sumeria. Así que no hay un consenso absoluto, pero el hinduismo es de los más antiguos conocidos. O sea que en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, especialmente en la Biblia hebrea, hay una figura que sea un Dios trino, o sea, que presente a un Espíritu Santo como Ruach HaKodesh. No, en realidad no hay una figura trina explícita en la Biblia hebrea. El concepto de un Dios trino se desarrolla plenamente más tarde con el cristianismo. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios o Ruach es más bien una manifestación de su poder, no una persona distinta. Es en el Nuevo Testamento donde se empieza a articular esa concepción trinitaria. No, más bien se formó en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo, una, Ex una especie de modismo. sí, justo. Es decir, no es que la doctrina trinitaria esté completamente formada en el texto hebreo, pero sí hay semillas, como esas menciones del Ruach de Dios o del ángel del Señor, que después se van interpretando de manera trinitaria en el cristianismo. Así que es un proceso gradual, no una revelación directa y acabada ahí. Pero está esa figura como persona en el hebreo. No, en el texto hebreo no se presenta como una persona individual. Es más bien una manifestación de la presencia activa de Dios, su fuerza o su aliento. La idea de persona con voluntad propia se va desarrollando después, especialmente en el cristianismo. En el Antiguo Testamento sigue siendo más bien una expresión de la actividad divina. ¿Crees que se hayan copiado de algunas otras culturas para crear Es ese una Dios trino los cristianos? Sí, es algo que muchos estudiosos han debatido. Algunos creen
creen que las ideas trinitarias cristianas se desarrollaron en parte dialogando con conceptos de otras culturas, como las tríadas egipcias o sumerias, o incluso con ciertas ideas del platonismo. Pero eso no significa un simple copiado, sino una reelaboración teológica propia, donde reinterpretan esas ideas en su marco. O sea que, ¿qué pasa, mi chavo? ¿Cómo está la onda entonces? ¿Qué hacemos? O sea que casi se lo inventaron, mi chavo. No, no es cierto, profe, porque pues, ahí está, se ha presentado, acuérdate, ahí va. Fíjese. Oye, pero ¿qué pasa entonces cuando dicen que estaban los apóstoles, bueno, los seguidores, y que de repente bajó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas? Ah, claro, eso se refiere al evento de Pentecostés, que se narra en el libro de los Hechos. Ahí los seguidores de Jesús reciben el Espíritu Santo y es cuando empiezan a hablar en lenguas, lo que simboliza la presencia y el poder de Dios que los capacita para llevar a cabo su misión. Es un momento clave en la formación de la comunidad cristiana. O sea que en este aspecto, en esta fórmula, mis chavos, resulta que, pues, no está el origen. No lo agarraron de ahí, mi chavo. Si buscamos la Biblia en español, lo más seguro es que sí venga. Pero en español está mal traducida, mi chavo. Porque acuérdate que fue parte de la Vulgata latina y del griego. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que creemos, mi chavo? ¿Qué podemos hacer, hijo? O sea que nada es cierto. Ya lo he dicho, si quieren creer en las cosas, eso no es problema. Síganle, mi chavo. Ahora que he visto varios videos ahí que andan colgando un vato y se azota, mi chavo. No lo amarraron bien, queriendo simular lo que pasó hace 2000 años. ¿Qué podemos hacer, mi chavo? Es algo incróspido, en realidad. Las creencias que tenemos son eso, creencias. ¿Puedes definir y darme la etimología de la palabra creencia? Claro, la palabra creyente viene del latín credens, que es el participio de credere, que significa creer. Así que creyente se refiere a alguien que tiene fe, que acepta algo como verdadero, usualmente en un contexto religioso, aunque también se usa de forma general para alguien que tiene convicción en una idea. Creencia, la palabra creencia. Ah, perfecto. La palabra creencia también viene del latín, proviene de credentia, que es un sustantivo derivado de credere, y básicamente significa la acción de creer o aquello en lo que uno cree. Así que en resumen, es una convicción o un conjunto de ideas aceptadas como verdad. No necesariamente verdad, o sí. Exacto. Una creencia no tiene que ser una verdad comprobada, es simplemente algo en lo que una persona confía o acepta como cierto, ya sea basado en fe, experiencia o tradición. Por eso las creencias pueden variar mucho de persona a persona, sin que necesariamente sean objetivamente ciertas. O sea que la creencia es la creencia, micho. La carencia, digo la creencia. O sea que si quieres creer en eso, está bien. Está chilo, el business. Pero no necesariamente es la verdad, micho. Lo que tenemos que hacer es investigar. Acuérdense que la información más la inteligencia ya es otra cosa. No existe tal cosa, mi chavo. Copia de otras culturas, copia de otras cosas, pero cada quien su business. El que quiera creer, que cree. Pero si ya les dije, mi Dios Chichicuilotl, existe, yo creo en Chichicuilotl. Y a ver, ¿quién me puede decir que no? Órale, pues, estamos en contacto.